En la década de 1970, ejecutivos japoneses de la industria maderera comenzaron a volar en avionetas a baja altura sobre el este de Estados Unidos. No estaban paseando. Estaban buscando con urgencia un árbol que los estadounidenses llevaban décadas tratando como si fuera una maleza molesta. Lo rastreaban en cunetas, taludes de vías férreas y márgenes olvidados del campo. Y cuando lo encontraban, pagaban fortunas por un solo tronco. Este árbol puede crecer hasta 6 metros en su primer año. Alcanza tamaño de aprovechamiento en menos de una década. Pesa apenas una fracción de lo que pesa el roble, y no prende fuego hasta acercarse a una temperatura que supera por mucho a la de casi cualquier madera dura común. Sin embargo, en su propio territorio de expansión accidental, América lo trató como basura vegetal. Esta es la historia del kiri, la madera que podía haber cambiado el futuro forestal de un país y que fue enterrada bajo una etiqueta conveniente. Bienvenidos a Semillas Milenarias, donde lo que la tierra guarda el tiempo lo revela. Antes de continuar, si estas historias te importan, la mejor forma de preservar este conocimiento es simple. Suscríbete, activa la campana y comparte estos episodios con quienes necesitan recordar lo que olvidamos. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo esto, porque esta historia cruzó imperios, océanos y mercados enteros, y me gustaría saber desde cuál rincón nos escuchas tú. La historia empieza en China, durante la dinastía Han, unos 2 siglos antes del nacimiento de Cristo. Un decreto imperial ordena plantar un árbol específico alrededor de edificios oficiales y propiedades nobles. Ese árbol era la paulovnia. Su flor se volvió emblema de autoridad. En familias acomodadas, cuando nacía una niña, se plantaban 3 árboles para ella. Años después, al llegar su matrimonio, se cortaban y con esa madera se fabricaba su baúl de dote. No era una costumbre decorativa, era una declaración de valor. La mejor madera debía custodiar seda, documentos y objetos que debían durar generaciones. Para cuando llegó la dinastía Tang, la paulovnia llevaba casi 1000 años siendo cultivada. En Japón, durante el periodo Heian, siguió acumulando prestigio. Allí la llamaron kiri. Su flor se convirtió en uno de los símbolos más poderosos del poder imperial. Señores feudales lucharon por el derecho de usar ese emblema. Toyotomi Hideyoshi lo portó como insignia concedida directamente por el emperador. Y todavía hoy la flor del kiri sigue apareciendo en símbolos oficiales del gobierno japonés. No estamos hablando de una madera cualquiera. Estamos hablando de la madera elegida por una de las civilizaciones más refinadas del mundo para representar soberanía, permanencia y estatus. Pero su prestigio no se explica solo por la historia. Se explica por lo que hace. En su primer año, una paulovnia joven puede crecer alrededor de 20 pies. No pulgadas. Pies. En 5 a 10 años puede alcanzar tamaño de cosecha. Un roble necesita varias décadas. Un nogal, todavía más. El kiri rompe esa lógica por completo. Lo plantas hoy y puedes verlo llegar a madurez útil dentro de tu propia vida. Y cuando se corta, el sistema radicular no muere. Brota otra vez desde el tocón. Una y otra vez. Por eso en Japón lo llamaron también el árbol fénix. No porque fuera bonito, sino porque parecía negarse a desaparecer. La madera que produce resulta todavía más difícil de creer. Pesa cerca de 1/3 del roble, pero mantiene una relación resistencia-peso extraordinaria. No se deforma fácilmente. No se agrieta con la misma facilidad que otras maderas duras. Puede secarse al aire en unos 60 días, mientras otras especies tardan muchísimo más. Y tiene una propiedad que la vuelve especialmente incómoda para el mercado convencional. Resiste el fuego de manera natural a un nivel muy superior al promedio de las maderas comunes. Mientras muchas maderas duras comienzan a encenderse alrededor de los 430 grados Fahrenheit, la paulovnia aguanta hasta cerca de 788. No es leyenda, es ciencia de materiales,
Y todavía hay más. Estudios recientes han señalado que puede capturar dióxido de carbono a tasas muy altas en periodos cortos. En apenas 1 hectárea, una plantación madura puede absorber emisiones comparables a las de varios automóviles durante 1 año. Mientras la industria forestal sigue talando bosques viejos para convertirlos en tableros y derivados de bajo valor, el árbol que podría producir madera útil en menos de 1 década fue reducido en Estados Unidos a algo que se fumiga al borde del camino. Entonces llegaron los compradores japoneses. Cuando los madereros de Japón empezaron a encontrar paulovnias creciendo silvestres en el este de Estados Unidos durante los años 70, quedaron impactados. En China, el árbol llevaba milenios cultivándose, pero gran parte de esa madera de plantación mostraba anillos más amplios y crecimiento más uniforme. En cambio, los ejemplares estadounidenses, creciendo lestos entre competencia, habían desarrollado vetas finas y apretadas, justamente las más apreciadas por el mercado japonés para instrumentos tradicionales y cofres ceremoniales. De pronto, aquello que en América se arrancaba como si fuera maleza, valía miles de dólares por tronco. La fiebre fue tan intensa que hubo robos organizados. Investigaciones periodísticas en los 90 documentaron redes dedicadas a talar paulovnias en propiedades privadas y montes rurales. Hubo persecuciones, decomisos y casos criminales. Un solo tronco fino podía alcanzar miles de dólares. Y esa escena revela lo absurdo de toda esta historia. Mientras unos la llamaban plaga, otros la trataban como tesoro. Universidades como Kentucky y Tennessee empezaron a tomar nota. A comienzos de los 90 ayudaron a formar asociaciones de productores e investigadores. La oportunidad parecía evidente: una madera dura nacional, de rápido crecimiento, capaz de producirse en tierras marginales, mejorar ciertos suelos y venderse a precios por encima del nogal o el roble. Se hablaba del árbol del futuro. Pero ese futuro duró muy poco. En 1999, una orden ejecutiva federal creó el Consejo Nacional de Especies Invasoras. En teoría, la medida estaba pensada para especies realmente destructivas. En la práctica, se convirtió también en una herramienta política. Muy pronto, grupos ambientalistas, agencias y sectores con vínculos cercanos a la gran industria forestal comenzaron a empujar la idea de que una de las especies de paulovnia debía etiquetarse como invasora. Y aunque la etiqueta recaía formalmente sobre una especie concreta, en la mente pública contaminó al género entero. De golpe, Kiri pasó a sonar no como oportunidad, sino como amenaza. Lo que esa narrativa ayudaba a ocultar era algo muy importante. Estudios de seguimiento en bosques del sur de los Apalaches mostraron que muchas paulovnias no prosperaban por sí solas a largo plazo en ecosistemas cerrados. Su supervivencia sin intervención era limitada. Necesitan pleno sol y suelos removidos para arrancar bien. No colonizan con facilidad bosques establecidos y sombreados. Además, existe una discusión científica incómoda. Se han encontrado fósiles de hojas muy similares a paulovnia en Norteamérica, lo que complica la idea simple de extranjera absoluta. Pero la discusión ecológica fina nunca fue lo principal. Lo principal era el mercado. La industria forestal estadounidense está construida sobre ciclos largos, subsidios, caminos forestales, aserraderos, rotaciones de décadas y una oferta cautiva. Un árbol que alcanza valor comercial en 5 a 10 años, que rebrota desde el mismo tocón y que puede venderse a precios premium no amenaza a los jardineros. Amenaza un modelo entero. La etiqueta de invasora costó poco y consiguió mucho. Frenó plantaciones, enfrió a los compradores y dejó que el negocio siguiera ocurriendo de la forma más conveniente. Estados Unidos produce paulovnia, la exporta en bruto a Asia y luego recompra productos terminados con valor agregado. Incluso Jimmy Carter entendió lo que estaba pasando. Agricultor, carpintero y expresidente, promovió la paulovnia elongata como cultivo sostenible y oportunidad económica real para productores estadounidenses.
La plantó en su propia tierra. Advirtió que podía ser una solución climática y un negocio legítimo. Casi nadie quiso escucharlo. Y aquí es donde la historia deja de ser abstracta. Hoy, especies manejadas como Paulovnia elongata y Fortunei pueden cultivarse como cultivo forestal en gran parte de Estados Unidos. No necesitas esperar 40 años. Necesitas entre 5 y 10. Un esqueje de raíz barato puede darte un árbol aprovechable dentro de tu propia vida. Lo plantas una vez, lo cortas, rebrota. El sistema radicular sigue vivo y te entrega otro ciclo. Esa velocidad no tiene competencia real entre las maderas duras tradicionales. La madera todavía puede conseguirse a través de productores pequeños que sobrevivieron al descrédito. Revestimientos, paneles, muebles, componentes de construcción. Y sí, suele costar más por pie tablar que muchas maderas más comunes. Pero ese precio no refleja solo su valor, también refleja la supresión. Cada vez que el mercado te obliga a volver al pino tratado o a especies lentas mientras ésta sigue marginada, estás pagando el costo de una historia mal contada. La Paulovnia no desapareció. Está creciendo en taludes, lotes vacíos, bordes de carretera y líneas férreas del este de Estados Unidos. Décadas de dispersión la sembraron por todo el paisaje. Los japoneses supieron reconocerla desde el aire en los años 70. Pagaron miles y hasta decenas de miles por troncos que aquí se estaban envenenando. 3000 años de conocimiento humano apuntaban al mismo árbol. Nosotros preferimos llamarlo maleza. Si Semillas Milenarias despertó algo en ti, me gustaría saberlo. Cuéntame en los comentarios. ¿Crees que árboles como el kiri deberían tener una segunda oportunidad como cultivo forestal serio? Suscríbete a Semillas Milenarias, activa la campana para no perderte el próximo episodio. Y si esta historia te llegó, compártela con alguien que necesite recordar lo que olvidamos. Cada like, cada compartido, ayuda a preservar este conocimiento.